Hola amigos de la historia. Hay reyes que gobiernan y hay reyes que transforman una nación para siempre. Hoy hablamos de uno de esos titanes, un monarca que fue a la vez un fiero conquistador en el campo de batalla, un poeta sensible, un legislador visionario y un sabio cuya sed de conocimiento sentó las bases de la España moderna. Hablamos de Alfonso X de Castilla, también conocido como Alfonso X el Sabio, un rey cuya ambición no cabía en un solo reino y cuyo legado es tan gigantesco que incluso los grandes desafíos que enfrentó parecen pequeños en comparación. En este vídeo vamos a descubrir la historia de un hombre que empuñó la espada para expandir sus fronteras y la pluma para construir una cultura inmortal. Vamos allá. Que no nos engañe el apodo de sabio. Antes que erudito, Alfonso X fue un rey guerrero, forzado en el crisol de la Reconquista. Cuando ciñó la corona en 1252, heredó de su padre, Fernando III, un reino victorioso, pero no un reino de paz. Las grandes joyas como Sevilla y Córdoba habían caído, pero el sur de la península era un polvorín de fronteras inestables y territorios por asegurar. Lejos de conformarse con administrar la herencia, el joven rey se lanzó a la tarea con una energía arrolladora. Su primera gran misión fue la consolidación, asegurar el vasto valle del Guadalquivir, sometiendo fortalezas menores y aplastando cualquier conato de rebelión para que el corazón de Andalucía latiera al ritmo de Castilla. Pero la verdadera prueba de fuego llegó con la gran sublevación de los mudéjares de 1264. Jerez de la Frontera, un punto estratégico vital por su riqueza y su cercanía a la costa, se alzó en armas. Alfonso no dudó. Dirigió personalmente una campaña implacable que culminó con la toma definitiva de la ciudad, asegurando no solo un territorio próspero, sino una puerta de entrada al mar. Casi al mismo tiempo, el reino de Murcia, apoyado por el sultanato de Granada, ardía en una peligrosa revuelta que amenazaba con deshacer décadas de avances. Aquí, Alfonso demostró su talla como estadista. Sabiendo que no podía luchar en todos los frentes a la vez, recurrió a la diplomacia y activó su alianza con su suegro, el formidable Jaime I de Aragón. Juntos, en una campaña coordinada entre 1265 y 1266, sofocaron la rebelión. Pero Alfonso no se detuvo ahí. Tras la victoria, impulsó una masiva y organizada repoblación con miles de familias cristianas, asegurando Murcia para la corona de Castilla para siempre. Y con una visión que iba más allá de la tierra, sus ojos se posaron en el mar. En 1262 conquistó la antigua ciudad de Cádiz, refundándola desde sus cimientos y convirtiéndola en la base de la futura flota castellana y sede de un nuevo obispado. Entendió antes que nadie que el control del estrecho de Gibraltar era la clave para la defensa de la península y el primer paso para proyectar su poder en el Atlántico y soñar con una cruzada en África. Cada conquista que hacía no era un fin en sí mismo, sino una pieza en su gran tablero estratégico para construir un reino más grande, más seguro y sobre todo más próspero. Pero si con la espada ganó tierras, fue con la pluma donde Alfonso X libró su batalla más decisiva y visionaria, la batalla por el alma y la identidad de su reino. Supo como nadie que una gran nación no solo se construye con fortalezas, sino con un idioma y una cultura compartida que unan a su gente. En una Europa donde el latín era la lengua intocable del saber, reservada para una élite clerical, Alfonso tomó una decisión absolutamente revolucionaria. Eligió el castellano, la lengua romance que hablaba su pueblo, y se propuso la audaz tarea de elevarla a la categoría de idioma imperial. Su objetivo era monumental: que las leyes que regían sus vidas, la ciencia que explicaba el universo y la historia que les daba un pasado pudieran ser leídas y comprendidas por sus súbditos. Su gran instrumento para esta proeza fue la Escuela de Traductores de Toledo. Pero no penséis que era una escuela en el sentido moderno. Era un vibrante motor intelectual y un auténtico puente entre civilizaciones. El método de trabajo era una maravilla de colaboración intercultural. A menudo, un sabio judío como Yehuda ben Moshe, que dominaba el árabe a la perfección, traducía la obra a la lengua romance oral, el castellano hablado. Luego, un maestro cristiano pulía y fijaba el texto,
dándole un estilo literario y técnico en el nuevo y enriquecido castellano que el propio Alfonso estaba estandarizando. Bajo su dirección personal se tradujeron tesoros del saber universal. Había obras de astronomía, medicina y filosofía, y también textos tan fundamentales como el Corán, el Talmud o el Tratado Astronómico de Ptolomeo. El conocimiento de Oriente y de la antigüedad clásica renacía, y no en el latín de unos pocos, sino en el castellano de todos. Con cada traducción, su equipo de escribas fijaba la ortografía, enriquecía el vocabulario y creaba una prosa científica y legal donde antes solo había versos populares. Estaba, literalmente, construyendo y codificando un idioma. Este acto de genio cultural no solo rescató el saber del pasado, le dio un futuro y nos legó la herramienta que hoy une a cientos de millones de personas en todo el mundo. Esa misma ambición por unificar el saber la aplicó a todos los aspectos de su reino. Si el castellano era el idioma, las leyes y la ciencia serían sus pilares. Alfonso soñaba con un reino justo, ordenado y en armonía con el universo, y se dispuso a escribir las reglas para conseguirlo, tanto para la tierra como para el cielo. De este afán nació su obra jurídica más monumental, las 7 Partidas. Sus 7 libros regulaban absolutamente todo, desde la naturaleza del poder del rey y los fundamentos de la fe, hasta cómo debía realizarse un juicio justo, qué derechos tenían las viudas y los huérfanos, cómo se redactaba un contrato de compra-venta o incluso las leyes que regían el comercio en el mar. Era un intento visionario de crear una sociedad cohesionada bajo una única ley justa para todos, sentando las bases del derecho que llegaría hasta América. Con el reino terrenal en orden, su insaciable curiosidad se disparó hacia los cielos. Junto a sus sabios astrónomos, se propuso la hercúlea tarea de corregir los errores de los modelos del universo de Ptolomeo y crear unas nuevas tablas astronómicas. El resultado, las tablas alfonsíes, fue de una precisión tan asombrosa que se convirtieron en la herramienta indispensable de toda Europa durante más de 300 años. Astrónomos de las grandes universidades como Oxford o París y hasta el propio Copérnico siglos después las usaron como referencia para sus estudios. Alfonso X había puesto a Castilla en el mapa del universo. Pero en este rey cabían todos los mundos, incluido el del ocio y la expresión artística más profunda. Nos legó el maravilloso libro de los juegos, una obra que no solo explica las reglas del ajedrez, los dados y las tablas, sino que los trata como disciplinas complejas con ilustraciones que son una ventana única a la vida social de la corte. Y por encima de todo, nos dejó la joya más personal de su reinado, las Cántigas de Santa María. En más de 400 composiciones en galaico portugués, la lengua de la lírica, Alfonso vuelca su faceta más humana, su profunda devoción, su sensibilidad y su amor por la música. Sus manuscritos, con sus espectaculares ilustraciones, son hoy uno de los tesoros más grandes y bellos de toda la cultura medieval europea. Pero un rey que intenta cambiarlo todo, que se adelanta siglos a su tiempo, inevitablemente genera enemigos. La grandeza de Alfonso X y su visión de un reino moderno, culto y centralizado chocaron de frente con las estructuras feudales y las ambiciones de su época. Estos fueron los grandes desafíos que tuvo que afrontar, pruebas que demuestran la verdadera magnitud de su temple. Su proyecto más audaz en la escena internacional fue su aspiración al trono del Sacro Imperio Romano Germánico, el famoso Fecho del Imperio. Como hijo de Beatriz de Suabia, Alfonso tenía un derecho legítimo al trono más prestigioso de la cristiandad. Su visión era geopolítica, soñaba con unir Europa bajo una corona hispánica y liderar el continente. Para ello, invirtió un capital político y económico inmenso, buscando posicionar a Castilla como la mayor potencia de su tiempo. Este esfuerzo colosal, sumado a sus revolucionarias reformas legales como las 7 Partidas, despertó una feroz resistencia interna. La alta nobleza, acostumbrada durante siglos a gobernar sus tierras con sus propias leyes y sin rendir cuentas, vio en el proyecto de Alfonso una amenaza directa a su poder. Se oponían a un rey fuerte que quisiera impartir una justicia única para todos y limitar sus privilegios feudales. Aprovechando las dificultades económicas del reino, fruto de tan magna empresa, estos nobles conspiraron para frenar el avance del Estado moderno que el rey quería construir.
Sin embargo, el golpe más duro llegó desde su propia sangre, transformando la política en una tragedia personal. El destino se volvió cruel con la muerte prematura de su brillante heredero, Fernando de la Cerda. Este hecho desató una crisis sucesoria devastadora. Según el nuevo y avanzado derecho que el propio Alfonso había legislado en las partidas, la corona debía pasar a sus nietos, los infantes de la Cerda. Pero la tradición visigoda y la arrolladora ambición de su segundo hijo Sancho dictaban otra cosa. Sancho, quien más tarde sería apodado el Bravo, vio su oportunidad y se alió con esa nobleza descontenta que anhelaba volver al viejo orden, y juntos se levantaron en armas contra su propio rey y padre. Fue la tragedia final de Alfonso, ver cómo su hijo lideraba una rebelión para destruir el orden sucesorio justo que él había creado. Fue el altísimo y doloroso precio que tuvo que pagar por ser un visionario en un mundo que aún no estaba preparado para él. Pero al final del camino, ¿quién fue Alfonso X? ¿Un rey? ¿Un sabio? ¿Un conquistador? Fue todo eso y mucho más. Fue el arquitecto de la España que estaba por venir. Un líder que entendió que para construir una nación inmortal necesitaba cimientos de acero y un alma de oro. Con la espada fue el conquistador que finalizó la obra de su padre, expandiendo las fronteras hasta el Atlántico y dotando a Castilla de una seguridad y una proyección marítima que serían cruciales para su futuro como imperio. Con la pluma fue el padre de nuestra cultura. Tomó el castellano y en un acto de genio sin precedentes la convirtió en un instrumento de precisión para la ciencia, la historia y el derecho, dándonos una identidad y un vehículo de expresión universal. Y con su visión de Estado fue el gran legislador. Soñó con un reino unido bajo una ley justa y moderna. Un ideal que, aunque ferozmente combatido en su tiempo por las viejas estructuras feudales, se convirtió en la semilla del Estado español moderno. Los desafíos que enfrentó fueron las tormentas que inevitablemente azotan a las cumbres más altas. Pero esas tormentas pasaron. ¿Y lo que ha quedado? Lo que perdura a través de los siglos es la obra monumental de un rey que trabajó no para su tiempo, sino para la eternidad. La historia, con la perspectiva que otorgan 800 años, ha emitido su veredicto final. Alfonso X el Sabio no es solo una de las figuras más importantes de nuestra historia, es en gran medida su constructor. Y ahora te pregunto, de todos los grandes legados de Alfonso X el Sabio, el idioma, las leyes, las conquistas y la ciencia, ¿cuál crees que fue el más importante para la historia de España? Muchas gracias y hasta la próxima.